Os llevo a un momento de vuestra vida que se va a producir con toda seguridad, igual que en mi vida. Lo único que tenéis seguro en vuestra vida y lo único que yo tengo seguro en mi vida es que en el transcurso de la misma va a llegar ese momento que la humanidad denomina todavía muerte. Realmente no existe. Realmente la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Lo cierto es que en el desarrollo de la vida hay un momento concreto en el que se abre una puerta que permite pasar de una habitación de la vida a otra habitación de la vida. Por tanto, todo es vida. Pero a esa puerta que se abre y que permite ese paso de una habitación a otra dentro de la vida es a lo que todavía denominamos muerte. Pues bien, eso lo vais a experimentar y lo voy a experienciar yo a lo largo de esta vida. Habrá un momento en vuestra vida física, hay un momento en mi vida física en la que inevitablemente, irreversiblemente, ineludiblemente viviremos ese momento. Es lo único que podemos tener seguro acerca del devenir de nuestra vida. Pues bien, cuando esa puerta se abra, cuando se produzca ese momento que la humanidad denomina muerte, podremos discernir con toda claridad que hay una parte de nosotros que, por decirlo de alguna forma, no pasa a la puerta, sino que se queda aquí, en esta habitación. Y esa parte que se queda aquí es la que efectivamente a ella sí se le puede aplicar el término muerte. Me estoy refiriendo a nuestro yo físico, mental y emocional. Esa parte de nosotros que no transita al otro plano, sino que se queda aquí cuando llegue ese momento que denominamos muerte. Pero hay un componente de nosotros que sí pasa esa puerta, que sí transita de una habitación a otra de la vida, que sí va a esa vida que está, por decirlo coloquialmente, más allá de la vida. Esa parte de nosotros que las corrientes espirituales han denominado de muchas formas y posiblemente, con toda seguridad, la denominación es lo de menos. Alma, Atman, conciencia, energía, espíritu, amor, muchas denominaciones para intentar describir lo fundamental, lo que somos. Lo que no queda aquí cuando se abre esa puerta que se denomina muerte y hacemos el tránsito a la vida más allá de la vida. Aplicando el símil del coche y el conductor, del conductor y el coche, aquello que transita, aquello que sigue vivo y coleando después de ese momento, después de esa puerta que es el tránsito que denominamos muerte, es a lo que me gusta denominar conductor. Es lo que realmente somos. Es lo que, aunque esté aquí viviendo en el tiempo y en el espacio, vive fuera del tiempo y del espacio. Es nuestra auténtica naturaleza, nuestro verdadero ser, divino, infinito y eterno. Y ese conductor, eso que realmente somos, para experienciar, para vivir, para desplegar y desarrollar la experiencia humana, encarna en un coche, utiliza un vehículo, el yo físico, mental y emocional que cada uno tenemos y cuya funcionalidad es precisamente desplegar esta vivencia humana. Y sin ese vehículo, sin ese coche, aunque llega un momento determinado que deja de operar, aunque llega un momento determinado que deja de funcionar, aunque cuando llegue ese momento que denominamos muerte no pase a la vida más allá de la vida, de una habitación a otra, pero sin embargo y a pesar de ello, ese coche es fundamental. Es enormemente importante durante los años que estamos aquí, puesto que sin él, lo que realmente somos no podría experienciar la vivencia humana. Conductor y coche.
el conductor que encarna y tiene a su disposición y utiliza un coche, un yo físico, mental y emocional para desplegar la vivencia humana. Sobre este símil podemos profundizar de la siguiente manera. Creo que para la mayoría de los que seguís los programas de Recuerda TV, el término sistema operativo no es ninguna cosa extraña. De hecho, es un término que se ha popularizado en los últimos años al hilo de la expansión de las nuevas tecnologías. Cualquier ordenador, el vuestro, el de que tenéis en vuestro domicilio, para vuestro trabajo, conocéis que tiene un sistema operativo. Los móviles tienen un sistema operativo. La mayoría de los aparatos de nueva tecnología tienen un sistema operativo que constituyen el soporte básico de su funcionamiento, y las características de ese sistema operativo delimitan, definen la misma forma de operar del instrumento tecnológico que sea, el ordenador, el móvil o el que sea. Pues bien, el conductor tiene una especie de sistema operativo y el coche tiene también una especie de sistema operativo. El sistema operativo del conductor, de lo que realmente somos, de nuestra naturaleza divina, infinita y eterna, podemos llamarlo consciencia. La consciencia es el sistema operativo del conductor. ¿Qué es la consciencia? Difícil de definir. De hecho, si os acercáis al diccionario de la Academia Española de la Lengua, no vais a encontrar una definición de la consciencia. Se confunde con la conciencia, no hay una definición clara. Si os acercáis a libros espirituales o a libros psicológicos o a libros en general conscienciales incluso, no vais a encontrar una definición precisa y exacta de la consciencia. Es difícil de definir, pero sin embargo es muy sencillo acercarse a lo que ella es con un ejemplo, diciendo que la consciencia es un espejo. Porque es así como opera el sistema operativo del conductor, es así como opera la consciencia, como un espejo. ¿Qué hace un espejo? Pues salvo el célebre espejo de la madrastra de Blancanieves, que sí opinaba, que sí emitía juicio, que sí hablaba, los espejos, con esa excepción de cuento, los espejos no hablan, no opinan, no enjuician. ¿Qué hace un espejo? Refleja. Te levantas por la mañana, vas al cuarto de baño, te miras en el espejo y el espejo no te dice qué mal has dormido, qué mala cara tienes, tienes un aspecto fatal. O, oye, qué bien has dormido, qué buen aspecto tiene, qué buena cara tiene. No, ese espejo, como todos los espejos, guarda silencio y se limita a reflejar. Eso es lo que hace la consciencia. La consciencia refleja la vida, viendo a la vida como una. No la divide en partes, no dice esto me gusta de la vida, pero esto no me gusta, esto sí, pero esto no, esto me agrada, pero esto no lo quiero porque me desagrada. No, la consciencia no entra en esos juicios, no entra en esas disquisiciones. La consciencia hace suyo aquello que dijo, por ejemplo, Cristo Jesús: no juzgues y no serás juzgado. Un ser humano que es consciente, que opera bajo el mando de ese conductor, de esa consciencia que es el sistema operativo del conductor, no juzga, simplemente refleja la vida. Y reflejando la vida se produce una especie de milagro. El espejo refleja la vida y la refleja tan fidedignamente que el espejo y la vida se hacen uno. El ser humano consciente que no juzga la vida, que no la divide, que no la separa, que no la parte, que no la fragmenta en trozos, esta parte me gusta pero esta no. El ser humano que vive así, su evolución, su día a día, su cotidianidad, se unifica con la vida misma y deja de haber diferencia entre yo y la vida, entre la vida y yo. La vida es yo soy la vida, y se produce esa experiencia que puede parecer milagrosa, pero que es una práctica normal cuando se vive desde la consciencia. Al igual que el conductor tiene un sistema operativo que es la consciencia, el coche tiene también un sistema operativo, una especie de sistema operativo. En el caso del coche, el sistema operativo es la mente que está aquí, la mente que está en la cabeza. Esa mente es el sistema operativo del coche, del yo físico, mental y emocional que utilizamos como vehículo para poder desarrollar la experiencia humana. ¿Cómo funciona la mente?
Pues podemos seguir el ejemplo del espejo. Si decíamos hace un momento que la consciencia es un espejo, la mente podemos definirla, podemos describirla en su forma de operar como un espejo roto. La consciencia y la vida es una, y la consciencia refleja a la vida sin cuestionarla, sin fragmentarla, sin dividirla. Sin embargo, la mente hace todo lo contrario, fragmenta, divide y rompe. La mente es un espejo roto. La mente tiene multitud de prestaciones. La hemos analizado en la temporada anterior de este programa. La mente sirve para que este programa se pueda llevar a cabo. La mente sirve para programar y para hacer una agenda. La mente sirve para podernos expresar, para poder escribir, para poder escuchar, para poder hablar. La mente sirve para que muchos de nuestros dones y talentos, que cada uno tiene lo suyo, lo podamos plasmar en la vida práctica. Para todo eso sirve la mente. Tiene multitud de prestaciones. Pero la mente no sirve para entender, comprender, ver y vivir la vida. Para eso no sirve. Y cuando intentamos utilizar la mente para eso, por su propio sistema operativo, lo que hace la mente es que distorsiona la realidad y rompe la realidad. Es un espejo roto. En un espejo nos asomamos, ese espejo que hablaba del cuarto de baño por las mañanas. Nos vemos en él y somos uno. Ahí está el espejo reflejándome a mí. Pero ¿qué ocurre si ese espejo se cae y se rompe? Si se cae al suelo y se rompe, que cuando te asomes al espejo te vas a ver 1000 veces. En cada trocito de espejo vas a ver tu imagen. El espejo roto que te divide, que te fragmenta, que te rompe, que te fracciona. Eso es lo que hace la mente con relación a la vida. Mientras que la consciencia ve a la vida como lo que es, una, en su totalidad, en su integridad. La mente, en cambio, la consciencia, al contrario que la consciencia, rompe, divide, trocea la vida en 1000 trozos, en 1000 pedazos. Y dice, esto me gusta, esto no me gusta, esta parte está bien, esta parte está mal, esto lo quiero, esto no lo quiero, esto es bueno, esto es malo, y mete la vida en un juicio continuo, mete la vida en un hacer permanentemente opiniones, en lanzar criterios, que si esto, que si aquello, todo lo contrario de lo que hace la consciencia. Con esta división entre coche y conductor, que cuando estamos aquí somos uno, pero que en el momento del tránsito es cuando podemos discernir perfectamente la diferencia que hay entre uno y lo otro, el quid de la cuestión está en no esperar al momento del tránsito. En el aquí y ahora, en el momento presente, podemos tener esa consciencia, podemos tener este conocimiento de lo que somos, coche y conductor, y cómo el conductor que somos opera en consciencia y cómo el coche que utilizamos, como el utilitario que usamos para hacer nuestro día a día, los ratos de ocio, ir al trabajo, etcétera, etcétera, tienen unas características de funcionamiento. Pues bien, la mente, como sistema operativo del coche, tiene también como característica de funcionamiento ese espejo roto al que he hecho mención. Llegado a este punto, ¿qué es el ego? Muy sencillo. Cuando estamos aquí y ahora, el ser humano tiene dos opciones de vida. Vivir desde el conductor, con el conductor, siguiendo con el símil, llevando el volante del coche, es el conductor el que lleva el coche, o con el conductor dormido, con el conductor olvidado, con el conductor aletargado, no conociéndonos a nosotros mismos y creyendo que somos el coche. Nos olvidamos que somos el conductor y vivimos asociados, identificados y aferrados al yo físico, mental y emocional. Estas son las dos grandes formas de vida. Evidentemente hay espacios intermedios, hay formatos intermedios, pero estos son las dos grandes posibilidades. O vivir desde el conductor que somos, el mando consciente del coche lo llevo lo que realmente soy, o me olvido de lo que soy, del conductor que soy, me identifico, me aferro al yo físico, mental y emocional y el conductor consciente queda aletargado, queda dormido. Cuando el conductor consciente lleva el mando del coche, se vive en consciencia y punto. Sin embargo, cuando nos olvidamos de lo que somos y nos identificamos con el coche, al quedar dormido el conductor, la mente, que sirve para muchas cosas, realiza una función muy importante. Ante el conductor dormido, para que la vida se pueda seguir desplegando, la mente activa un piloto automático. Permitidme que utilice este ejemplo, un piloto automático. Creo que la mayoría de vosotras y de vosotros sabéis lo que es un piloto automático, aunque no lo hayáis utilizado. Por ejemplo, se usa en los aviones.
En un momento concreto en el que el avión llega a la velocidad y a la altura de crucero, la tripulación puede conectar el piloto automático, puede activar el piloto automático. De esa forma la tripulación, el piloto, el copiloto pueden relajarse y salvo momentos concretos de entrada en áreas de turbulencia o que ya se esté llegando al destino adecuado, que el piloto vuelve a coger el mando de la aeronave, el resto del tiempo el avión va en piloto automático. Incluso en los utilitarios, en los coches de nuestra vida cotidiana, se empieza a introducir esta tecnología. Por ejemplo, ya hay coches que aparcan en piloto automático. El conductor se olvida en ese momento de llevar el mando del coche y es el propio coche el que hace los movimientos oportunos para poderse aparcar en el hueco que tiene a su disposición. Eso es un piloto automático. Pues bien, cuando olvidamos lo que somos, nos olvidamos de nuestra divinidad, infinitud y eternidad, nos olvidamos que estamos aquí, siendo fuera del tiempo y del espacio, viviendo una experiencia humana que se vive en el tiempo y en el espacio y utilizando para ello un yo físico, mental y emocional que nos sirve de vehículo. Cuando olvidamos eso, cuando el conductor queda olvidado y dormido, la mente, el sistema operativo del coche, activa un piloto automático. Ese piloto automático es el ego. Y el ego sirve exactamente para eso, para que un ser humano que ha olvidado lo que es, sin embargo, pueda seguir desplegando su vida aquí y ahora. Esa es la funcionalidad del ego. El ego se activa cuando estás dormido, cuando has olvidado de lo que eres, y de la misma forma que se activa, se desactiva cuando tomas conciencia de lo que eres, cuando recuerdas lo que eres. Es así de simple. Vamos a ahondar a partir de este momento. Llevamos aproximadamente unos 20 y tantos minutos de charla. Vamos a abordar a partir de este momento de forma básica, de forma simple, las características básicas de lo que significa vivir bajo el mando del ego y lo que significa vivir bajo el mando de la consciencia. Todo ello lo voy a intentar desarrollar muy esquemáticamente, muy simplemente, para que después en el coloquio podamos entrar en los aspectos que a las personas que nos acompañan, por las preguntas que habéis hecho, puedan ser de mayor interés. ¿Qué significa vivir bajo la orientación, la influencia y el mando del ego? 4 rasgos fundamentales. Primero, miedo. Segundo, desconfianza. Tercero, queja. Y cuarto, búsqueda en el exterior de nuestra satisfacción. Vamos a ahondar brevemente en cada una de ellas. Miedo. Mirad, comentaba o recordaba hace un momento que nuestro vehículo físico, mental y emocional, el coche que utilizamos para experienciar la vivencia humana, llega un momento determinado en el que deja de funcionar. Eso que la humanidad denomina muerte. Lo que realmente somos no muere bajo ningún concepto, simplemente pasa esa puerta de una habitación a otra de la vida. Pero el coche sí, el coche deja de operar. El coche deja de funcionar y termina sus días, porque el coche tiene fecha de caducidad, termina sus días enterrado en el cementerio o en el crematorio. Eso hace que el coche, su sistema operativo que es la mente y el ego que crea la mente ante la falta de un mando consciente en tu vida, tengan miedo. Esta es una característica fundamental de todo lo que tiene que ver con el coche y es una característica fundamental de vivir bajo la influencia y la orientación del ego, el miedo. Primero, fijaos, hay miedo a la muerte. Y es lógico porque la mente y el ego mueren, tienen fecha de caducidad y es lógico que tengan miedo a la muerte. Pero no se queda ahí la cosa, porque el miedo a la muerte contamina y se traslada a un miedo a la vida. La mente, el ego, las personas que viven bajo su influencia tienen miedo ya no solamente a la muerte, sino también tienen miedo a la vida. Andan, se pasean por la vida temiendo que se produzcan sucesos, temiendo que se produzcan acontecimientos que les afecten y que, por ejemplo, lo lleven a esa situación de enfermedad o de accidente que puede originar la muerte. Y eso los encorseta, y eso los atemoriza. Y ese encorsetamiento y ese temor se va también extendiendo a otros muchos componentes de la vida, que hace que se pasen por la vida, y esa es la segunda característica en la que quiero detenerme, además del miedo, que se pasen por la vida con desconfianza hacia la vida.
Miedo, en primer lugar, y derivado de ello, en segundo lugar, desconfianza hacia la vida. Se desconfía de la vida. Esa desconfianza, la mente la traslada al espejo roto que os mencionaba hace un momento. Hay partes de la vida que gustan, pero hay partes de la vida que no se quieren, porque se entienden, porque se cree que son negativas, que son malas, que no son buenas para nosotros. Y hay una parte de la vida que se rechaza. Esa parte de la vida no la quiero. Esta sí, pero esta otra parte no. Esto es una auténtica locura. La vida es una, la vida es la totalidad, la vida es integridad. La vida es que si llueve, llueve, y si hace sol, hace sol. Que si pega, pega, y si besa, besa. Eso es la vida. En el convencimiento y en el conocimiento consciente de que todo tiene un sentido profundo. Lo tiene la lluvia, lo tiene el día soleado, lo tiene la alegría, lo tiene la tristeza, lo tiene la salud, lo tiene la enfermedad, lo tiene la soledad, lo tiene la compañía. Todo tiene un sentido profundo. Lo que la mente denomina bueno y lo que la mente denomina malo, lo que la mente denomina positivo y lo que la mente denomina negativo. Todo tiene un sentido profundo, en clave de tu proceso conciencial y evolutivo, en clave del proceso conciencial y evolutivo de los demás, en clave del proceso conciencial y evolutivo del planeta, del cosmos y de la creación. Esta es la realidad. Sin embargo, esto la mente y el ego no lo detectan y rechazan parte de la vida. Pero claro, al rechazar parte de la vida, se está rechazando a la vida misma y se camina por la vida con desconfianza porque, al igual que aparecen cosas que gustan, se temen que aparecen cosas que no gustan y hace que desconfíe de la vida. Miedo y desconfianza hacia la vida. Y ese miedo y esa desconfianza hacia la vida llevan finalmente a la queja, que es la tercera característica de las 4 que quería abordar dentro de este esquema básico del funcionamiento, del movimiento y del día a día de un ser humano que vive bajo el influjo del ego. La queja. Basta con que pongamos el oído, con que estemos atentos, y podemos comprobar que muchos seres humanos viven en una queja continua. Se están quejando de todo. Y se están quejando de la vida, de su vida, o de cómo ven la vida de los demás, o de cómo ven la vida del mundo. Una queja completa. E incluso hay personas que, cuando se habla con ellas, es muy difícil sacarla de ahí, porque, sin darse cuenta, su tema de conversación es precisamente la queja, el juicio, la opinión, la crítica, entre comillas, negativa, expresada a modo de queja, de todo lo que tiene que ver con la vida. Esa queja continua, esa queja permanente que es consecuencia del miedo y de la desconfianza. Y por fin, como cuarta gran orientación de la vida bajo el influjo del ego, aparece inevitablemente la búsqueda de la satisfacción en el exterior. Las personas que viven bajo la orientación del ego creen en algo que, si os detenéis de corazón a corazón a meditar, si guardáis silencio y os encontráis con vosotros mismos, es una auténtica locura. Buscar la satisfacción fuera de ti mismo, en lo que está fuera de ti, en eso que no eres tú, en eso que estás fuera. Es lo que llamamos la búsqueda del bienestar. Fijaros el término, bienestar. Lo está diciendo ya el propio término. ¿Se está o no se está? Se está bien, bienestar, se está mal, malestar. Y la gente se lanza fuera buscando el bienestar, aun sabiendo que en esa búsqueda del bienestar, el bienestar va a venir acompañado de malestar. Cuando la satisfacción se encuentra, cuando tus expectativas, tus deseos, etcétera, se plasman, estás bien. Pero en otras muchas situaciones y acontecimientos donde no se plasman, donde la satisfacción no lo encuentra, estás mal. El bienestar y el malestar y el bienestar. Esto es una especie de vivencia en experiencia dual, que lo que lleva finalmente es al sufrimiento. Y la gente sufre mucho. Encuentra ratos donde se está bien, cuando tus deseos, tu búsqueda de satisfacción se plasma, pero después, ante los muchos acontecimientos de la vida, donde esas expectativas, donde esa búsqueda de resultados, donde esos deseos que el ego ha forjado en tu yo físico, mental y emocional no se alcanzan, te encuentran mal. Y ese encontrar mal te genera sufrimiento. Pero el sufrimiento es todavía más, el sufrimiento es la propia dinámica, es el estar buscando fuera el bienestar que inevitablemente lleva también a convivir con el malestar. Esa forma de vida es el origen y la fuente del sufrimiento. El miedo hace que la gente que vive bajo el influjo del ego, en su vida cotidiana, en su vida diaria, busque protección.
busca protegerse como consecuencia de ese miedo, como consecuencia de esa desconfianza. Y el ego te lleva a pensar que teniendo, reteniendo, poseyendo, acumulando y atesorando te proteges, que son una especie de armadura que te dan una seguridad para andar por la vida. Tener, retener, acumular, poseer, atesorar. Esto es una auténtica imbecilidad. Las mortajas no tienen bolsillos. Cuando llegue ese momento inexorable, que es la muerte, que es el tránsito, esa puerta que se abre, las mortajas no tienen bolsillo. Todo lo que tú quieras tener, retener, atesorar, poseer, acumular, no sirve de nada realmente. Sin embargo, se cae en la ficción mental y la gente busca tener y la gente busca atesorar porque lo que subyace es miedo, es desconfianza hacia la vida y permitirme que también lo diga así, es complejo de inferioridad. Estas personas que tanto atesoran, que tanto tienen, pueden parecer poderosos, pero realmente están viviendo en el miedo y con un enorme complejo de inferioridad. Esta es la primera de las características así cotidianas del día a día que supone vivir bajo el influjo del ego. Esa ansia continua que no conduce a ninguna parte, ese callejón sin salida, esa ansia continua de tener, retener, acumular. Cuando tengo uno quiero dos, cuando tengo dos quiero cuatro, cuando tengo cuatro quiero 10 y así sucesivamente porque el miedo y la inseguridad, el miedo y la desconfianza no desaparecen por mucho que se acumule, por mucho que se atesore. Muy unido a esto, otro componente de vivir el día a día bajo el influjo del ego, el segundo, es el afán de dominar. Lo podemos comprobar en mucha gente, que siempre quieren tener razón, que quieren tener poder en sus manos, quieren dominar en lo grande y quieren dominar en lo chico, quieren dominar en el trabajo y quieren dominar en cualquier conversación. Eso es el ego en acción, ese ego que siempre quiere salir triunfante. Y cuando dos personas que viven bajo el influjo del ego se encuentran, es muy fácil ver cómo esto va sucediéndose. La persona A, bajo el influjo de su ego, pone sobre la mesa en su afán de dominio el argumento A. La persona B, que saca también su ego a relucir, pone sobre la mesa el argumento B frente al argumento A de la otra. ¿Eso qué es lo que hace? Lo único que sirve es para que la persona A, su ego se retroalimente, adquiera más energía y hace su planteamiento A con más fuerza que anteriormente. Esto a su vez alimenta y retroalimenta al ego de la persona B, que hace también que su argumento lo ponga con más contundencia y con más virulencia que en la ocasión anterior. Y así ahora es el ego del A el que vuelve otra vez a incrementarse, lo cual incrementa otra vez el ego del B, y antes que nos demos cuenta, lo que comenzó por una aparente discusión sin importancia hace que dos personas terminen con una gran bronca e incluso llegando a las manos. Es el afán de dominio que se da en las cuestiones grandes, el afán de dominio que se da en las cuestiones pequeñas, el afán de dominio que se da en el ambiente laboral, el afán de dominio que se da en la sociedad, el afán de dominio que se da en el ámbito doméstico, en nuestro hogar, en nuestra casa, es otra de las características más cotidianas de vivir bajo el influjo del ego. El enfado, el enojo, la ira, esos comportamientos también derivan de una existencia y de una vida dirigida por el ego. Nos enfadamos, entramos en conflicto, nos enojamos porque nos estamos quejando, porque la vida la estamos troceando, porque hay parte de la vida que no nos gusta y todo eso que hace que vivamos en tensión y esa tensión se rompe antes de que nos demos cuenta en ese enfado, en esa ira, en ese malestar, en ese enojo que sale por un sitio y que sale por otro, en todos los ambientes, en todas las escenas de la vida cotidiana. Igualmente, el competir, el dominio, el enfado, el enojo, la ira, nos lleva a competir continuamente. Se habla mucho, incluso como un elemento de valor, de la competencia. La competencia y el competir con los demás es simplemente otra característica de la vida bajo el influjo del ego. No me estoy refiriendo a una competencia de calidad, no me estoy refiriendo a el propósito del ser humano en el desarrollo de sus dones y talentos, de hacer las cosas con competencia, con capacidad, con habilidad, haciendo las cosas lo mejor que uno puede, lo mejor que uno sabe. No, me estoy refiriendo a ese deseo de competir, a eso que hace que cualquier cosa lo convirtamos en una especie de lucha con el otro, de una especie de lucha con las otras personas, una especie de lucha con los demás. Creo que sabéis bien de lo que hablo, porque todos en algún momento de nuestra vida, o muchas veces en nuestra vida, antes de darnos cuenta estamos metidos en esa competencia, en ese intentar que yo canto bien y me molesta que alguien cante mejor que yo. Yo creo que hago bien no sé qué cosa y me molesta que haya alguien que hace algo mejor que yo.
Hay por ahí un cuento hindú muy célebre en el que hay un príncipe que él considera que es lo mejor que hay en el mundo, el ser más acabado, el ser más completo que hay en el mundo. Y un día, cuando está dormido, al fondo, en el pueblo, en el poblado cercano al palacio, hay alguien que está cantando mucho mejor de lo que él canta. Y es un mendigo, es un pobre mendigo. Pero el príncipe no puede soportar que haya alguien que canta mejor que él. Es un mendigo, él es un poderoso, él tiene de todo, el otro no tiene de nada. Pero él no puede consentir, por esa competencia, por ese ánimo de dominio y de competir, no puede consentir que el mendigo cante mejor que él. Y manda ejecutar al mendigo porque nadie puede cantar mejor que él. Es a esto a lo que me refiero con el tema de competir, que tiene evidentemente mucho que ver con el dominio al que vengo haciendo referencia. Igualmente, las personas que viven bajo el influjo del ego tienen también en su día a día una ansiedad y una necesidad tremenda de programar y de controlar. Programar y controlar todo, como si la vida se pudiera controlar, como si la vida se pudiera prever. Se quiere asegurar todo. Y lo único que hay seguro en la vida, como comentaba hace un rato, es que va a llegar ese momento que la humanidad denomina muerte. Es lo único seguro. Sin embargo, bajo el influjo del ego, por el miedo, por la desconfianza, intentamos controlar, intentamos programar, intentamos que todo esté previsto, intentamos incluso a través de los sistemas de creencia, algo tan tremendo como saber lo que vamos a hacer ante situaciones en nuestra vida que nunca se han dado. Pero ya tenemos aquí unos programas informáticos, unos sistemas de creencia que nos ha introducido el ego en la mente, que es la que lo ha creado, que nos permite estúpidamente creer que ya sabemos lo que tenemos que hacer, repito, incluso ante situaciones en la vida que nunca se nos ha dado. Se saca cualquier tema de conversación sobre asuntos muy variados y personas que no han vivido nunca esa experiencia tienen una opinión, tienen un criterio, tienen un juicio de lo que haría en caso de que eso sucediera. Esto es un auténtico disparate. La vida no funciona así. Cuando suceda, de corazón, ya ves lo que haces, ya ves cómo actúas. El tener ya aquí un programa informático te convierte en un robot, hace que no estés viviendo tú la vida. Realmente lo que estás haciendo es llevar a cabo respuestas automáticas, respuestas mecánicas por sistemas de creencia que tienes aquí. Tú crees que vives tú crees que actúas tú, pero no, realmente eres un robot respondiendo mecánica y automáticamente a esos programas informáticos, a esos sistemas de creencias. Y terminaría diciendo que la vida cotidiana bajo el influjo del ego conlleva un desconocimiento de los dones y talentos, porque no hay tiempo, porque se lleva un ritmo de vida tan trepidante y tanto culto a la velocidad bajo el influjo del ego que ni siquiera tenemos tiempo para saber realmente cuáles son nuestros dones y talentos. Ese desconocimiento de nuestros dones y talentos hacen que no vivamos la vida con entusiasmo, porque gran parte de la misma o toda la dedicamos a tareas y actividades que no tienen que ver con lo que realmente sale de nuestro interior, que realmente no tienen que ver con nuestras habilidades, nuestras capacidades, esas en las que el tiempo se nos va sin que exista el tiempo, esas que no generan entusiasmo. Igualmente, la vida bajo el influjo del ego hace que pongamos mucha atención al qué y nos olvidemos del cómo. Fijaros qué locura. Estamos todo el día bajo el influjo del ego en pasa esto, qué pasa, qué no pasa, qué hago, qué no hago, el qué siempre por delante, cuando realmente lo significante en la vida es el cómo vives el qué. Todo lo que ocurre, todo lo que sucede, lo real es que tiene un sentido profundo, que tiene un porqué y un para qué en clave del desarrollo conciencial y evolutivo. Sin embargo, tú estás siempre pendiente del qué hago, qué dejo de hacer, qué pasa, qué deja de pasar, y cuando lo tienes delante, se te va como agua entre los dedos. No estás pendiente nunca del cómo vives el qué. Puedes estar planeando unas vacaciones, pero cuando llegan las vacaciones, después de haberla planeado durante meses, se te va como agua entre los dedos, porque en cuanto que comienzan las vacaciones, ya estás pensando en las vacaciones siguientes, o estás pensando en lo que tienes que hacer cuando vuelvas, o en lo que has dejado por venirte de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que centrarse en el cómo se vive el qué, pero bajo el influjo del ego y dentro de su ritmo y dinámica de vida, esto se convierte en un imposible.